taller Desarrolla tus habilidades de liderazgo para el cambio social, un espacio que nos brindará herramientas creativas para implementar desde nuestros roles como agentes de cambio. Invitamos a Miriam Moreno Bellido. Ella acompaña a las Hola, muy organizaciones en su... buenas. ¿Dónde estás, Miriam? Qué gusto verte. Estoy acá justo presentándote, wow, para que los que no te conocen te terminen de conocer. Bueno, ella es Miriam, ella acompaña a las organizaciones en sus procesos de cambio y transformación, así como en la traducción de nuevos paradigmas organizacionales y de gobernanza. Además, es profesora externa en la Universidad de Zaragoza y escuelas de negocios desde 2014. Ella basa su trabajo en principios de cambio, sistémicos, ágiles y transfeministas, con metodologías y herramientas de diferentes campos como la psicología y el coaching. Además, es fundadora de Change Navigators y socia de Greater Than. Gracias, Miriam, por aceptar esta invitación. Así que nada, te damos la palabra para que puedas iniciar con tu taller. Gracias. Un gusto, muchísimas gracias por recibirme. Estoy muy contenta, os quiero un montón a toda la gente de Red Colaborar y todas las personas que estáis ahí detrás. Así que es una ilusión muy grande para mí y también para mis compañeras y compañeros de Greater Than, que Bryce os manda un saludo enorme. Bueno, pues me habéis pedido que hablase de liderazgo, ¿no? Y claro, de liderazgo de una forma un poco especial, o por lo menos yo lo que quiero traer esta tarde es traer cosas que a lo mejor no se escuchan tanto de manera convencional sobre liderazgo. Y espero sorprenderos. Vamos a ver, al final, cuando termine de hablar, me lo contáis a ver si es así. Voy a compartir pantalla porque he traído alguna imagen para ilustrar lo que voy contando, aunque en realidad más mi idea es iros contando cosas. Pero bueno, como a veces ya sabéis que tener una imagen de soporte ayuda, pues allá voy. A ver, que no encuentro el botoncito de compartir. Aquí lo tengo. Venga, vamos allá. Y aquí estamos. Ya me diréis si se ve. Y si es así, vale, ya veo que me decís que sí con las cabezas. Genial. Bueno, pues eso, como os decía, la idea es hablar esta tarde de liderazgo, ¿no? Y lo primero que me surgía era preguntaros qué pensáis que puede tener que ver un cura, una cooperativa y un modelo de liderazgo, que es lo que quiero contaros ahora. Pero me lanzo a haceros esta pregunta que parece casi como un chiste, ¿no? Una argentina, una brasileña y una española van juntas a un viaje. Bueno, pues aquí es que tienen que ver un cura, una cooperativa y un modelo de liderazgo. No sé si el chat está habilitado y podéis escribirme algo por ahí. Ana Carmona, me encanta la cara que pones. Ay, no, Miriam, es que no la encuentro. Yo dije, la C, decía yo, pero cuando llegué al liderazgo, ah, fíjense. la C. Ah, qué buena. Por eso te has quedado con esa cara que digo, ¿qué estará pensando Ana? Podría ser la C. Por ahí Paola dice que las personas, ¿qué más? Metas en común, pregunta Nora, dice tal vez. Que hay muchas Fs. Ah, no, que hay mucha fe. Me encanta. Vale. Pues sí, podrían ser esas cosas. A ver qué más. Alguien más dice algo por ahí. Un modelo solidario, podría ser. Eh, vale. Y que se empeñan en cambiar la realidad, dice Nicolás, unir a las personas. Ah, bueno, interesante. Vale. Que guían personas con un fin común, un bien común. Estáis pensando un montón, ¿eh? Me encanta, muchísimas gracias. Bueno, os voy a despejar la incógnita. Igual aparece alguna respuesta más por el chat, ¿ves? Capacidad de movilizar, invitar a la unión, la comunión, pero os voy a despejar ya la incógnita. Y en este caso es simplemente estas tres cosas unen lo que os voy a contar esta tarde. Tengo una pequeña, bueno, es una pequeña anécdota, no es exactamente, bueno, os lo cuento y ahora vais a ver lo que es. En España existe un grupo cooperativo muy grande que a lo mejor conocéis, que es el Grupo Mondragón o la Corporación Mondragón, y es una corporación cooperativa. Este
corporación cooperativa, para quienes la conozcáis, y si no, no pasa nada, yo os lo cuento, la fundó un cura que se llamaba José María Arizmendiarrieta. Esto fue por allá por el año 1956, y para poneros en contexto, en España en ese momento pues habíamos salido de una guerra civil y estábamos en medio de la situación de posguerra y con una dictadura en ese momento del general Francisco Franco, que igual, pues bueno, igual hay cosas que algo os suenan. Entonces, en ese contexto, este cura, bueno, imaginaos un país en posguerra, pues está destrozado, ¿no? Y este cura en el pueblo en el que vivía, pues trataba efectivamente, como poníais en el chat, de incorporar cambios sociales, de mejorar el entorno, la economía en la que él vivía. Entonces lo intentaba hacer estableciendo acuerdos con las empresas, el tejido empresarial que empezaba otra vez como a recomponerse ahí en la época, pero en ese momento todavía España no tenía el sistema de bienestar social que tenemos actualmente, y crucemos los dedos porque no se nos vaya. Entonces, pues este cura trataba de hacer alianzas con el tejido empresarial, pues en clave de crear colegios o algún tipo de asistencia sanitaria, en colaboración con las empresas que daban trabajo a los trabajadores y trabajadoras. En varios intentos que hizo, que resultaron un poco frustrantes, decidió, bueno, pues lo tendré que hacer yo. Entonces impulsó, bueno, lo tendré que hacer yo, ¿no? Lo tendremos que hacer entre nosotros y nosotras, los trabajadores y trabajadoras. Entonces impulsó que los propios trabajadores y trabajadoras hicieran primero una escuelita, luego una cosita para apoyarse en temas de cuidados, y así fueron haciendo, y de pronto dijeron, ah, pues ¿por qué no hacemos nuestra empresa cooperativa y nos damos trabajo, ¿no? Y entonces, es como de esas primeras experiencias a nivel educación y demás, saltó ya la idea de vamos a hacer nuestra propia empresa, ¿no? Entonces, de esos inicios que os cuento, que esto fue por el 1956, surge lo que ahora es la Corporación Mondragón, que da trabajo actualmente aproximadamente a unas 70.000 personas, son 268 empresas y están en 150 países. Como es tan grande, pues hay muchas empresas de otros países que los visitáis para verlos, y son muy generosos y generosas y explican el modelo cooperativo. Es gente encantadora. ¿Y por qué os cuento la historia de este contexto cooperativo? Porque de ese grupo cooperativo a otra compañera que se llama Ana Manzanedo y a mí nos encargaron que hiciésemos un white paper sobre liderazgo, ¿vale? Porque querían explorar, ¿no?, distintos tipos de liderazgo, y eso es lo que tiene que ver, ya vemos, ¿no?, ahí ponía que tenía que ver un cura, ya os lo he contado, que tenía que ver la cooperativa, ya os lo he contado, y ahora es donde viene el modelo de liderazgo. Es esta cooperativa, este grupo cooperativo que nos encarga que les presentemos un estudio, digamos un marco teórico-práctico sobre liderazgo, porque quieren explorar pues bueno, y trabajar y desarrollar pues, los liderazgos que se dan dentro del grupo. Esta compañera y yo generamos ese white paper, y eso es lo que yo os quiero compartir, ¿vale? Sobre todo contándoos el que para mí es un liderazgo que a lo mejor os resulta menos familiar. Pero la idea es utilizar esto que os voy a compartir esta tarde como una pequeña brújula para lanzarte la invitación de que reflexiones con cuál de los 4 estilos de liderazgo y los posibles grises que haya entre uno y otro tú resuenas más. ¿Con cuál resuenas más? ¿Con cuál te identificas más? Y explicaré un poquito más, o me detendré un poquito más, en el que a mi entender suele ser menos conocido, y os diré cómo lo aterrizamos en Greater Than y un par de herramientas que nos ayudan a articular este estilo de liderazgo, y así os podéis llevar también algo práctico, no solamente un marco así como más abstracto. ¿Os parece bien? ¿Nos ponemos a ello? Venga, pues allá vamos. Os enseño aquí una foto para que conozcáis a este cura del que os he hablado, José María Arizmendiarrieta, y por aquí está el logotipo de la Corporación Mondragón, por si os genera curiosidad. Vale, pues vamos allá. ¿Por qué a esta compañera y a mí nos encargan este estudio o digamos, este marco teórico-práctico?
porque tanto ella como yo ha coincidido que hemos vivido realidades organizacionales muy diferentes. Ambas empezamos trabajando en organizaciones en las cuales había una estructura y una cultura jerárquica y donde se daban determinados liderazgos que tenían más que ver con una forma pues, de tomar decisiones top-down, ¿no? Estas formas, ¿no? Alguna habíamos tenido suerte y habíamos estado también en alguna otra organización que había un poco más de flexibilidad en ese tipo de liderazgo, a pesar de ser estructuras igualmente jerárquicas. Y después ambas, cuando nos conocimos, fue en un contexto de una organización global que se llama WeShare, que, donde estaba todo, la parte de gobernanza estaba todo por hacer. Era una red increíble en un montón de países del mundo. Había una compañera, de hecho, que estaba en Colombia y teníamos un compañero también en Chile. Y un grupo de personas, entre las cuales yo estaba, nos interesaba especialmente esa parte de gobernanza. Entonces, como estaba todo por hacer, dijimos, ¿y si hacemos algo distinto a lo que hemos conocido? Tuvimos una gran oportunidad ahí de experimentar. Las personas que formaban parte de esa red estaban abiertísimas, estaban experimentando a su vez con un montón de otras cosas que tenían que ver con economía social, con economía colaborativa, con, bueno, de todo. Con Smart Cities, todo lo que se os ocurra. Y entonces ahí es donde tuvimos las primeras experiencias, fue como un laboratorio fantástico para desarrollar modelos de liderazgos que ahora ya cada vez poquito a poco van calando más en otras organizaciones. Pues supongo aquí esto de en una sola vida, muchas vidas, pues bueno, nos encargan un poco esto porque nos ha dado tiempo como a vivir distintos contextos. Y ahora ya sí, por fin, os comparto aquí el modelo. Os lo comparto aquí con una maquetación que me encargó, y por eso siento que tengo que citarlo, Acción contra el Hambre. Es decir, esta imagen de aquel estudio que hicimos, luego os enseño un poco la maqueta original, pero después Acción contra el Hambre le gustó y quiso que hiciéramos como una maquetación específica para ellos y ellas, para toda la gente de emprendimiento. Entonces, bueno, las cito aquí porque creo que es de ley que lo haga. Los 4 estilos de liderazgo que aparecen aquí son estos que veis, ¿no? Entonces, el primero sería autocrático, ¿no? Que es de ese que he hablado y que seguro que a todo el mundo resuena, que es donde la persona que está en un rol de liderazgo es quien principalmente toma las decisiones, ¿no? Y entonces lo que decide después lo va trasladando top-down. Y seguro que os resuena muchísimo, en algún momento habéis tenido alguna de estas experiencias. Otro estilo de liderazgo que identificamos nosotras fue el participativo. Es decir, la persona que está en ese rol de liderazgo sigue siendo quien toma las decisiones, pero antes de tomarlas consulta de alguna manera o pide las opiniones y puntos de vista de las personas de su equipo. Sin embargo, sigue siendo la persona en rol de liderazgo quien toma las decisiones. Un tercer estilo de liderazgo que depende en qué contexto se utiliza un nombre u otro, pero este de al servicio es algo que se repite bastante y por eso lo utilizamos este nombre, es la persona que está en rol de liderazgo es una persona más del equipo. No está por encima en una estructura jerárquica y lo único que hace es que tiene un rol adicional en el cual ayuda a que el equipo tiene un rol adicional, no, tiene un rol diferente al equipo en el cual ayuda a que el equipo sea quien tome las decisiones de la mejor manera posible, les ayuda a desarrollarse, intenta solucionarles los problemas que se encuentran mientras están trabajando para que no tengan que enfocarse en esos problemas, sino que puedan continuar trabajando. Es un poco un estilo de liderazgo en este sentido. Y el último sería el distribuido. Distribuido es un rol de liderazgo que no está centralizado en una única persona, es decir, que puede cambiar, lo puede desempeñar primero una persona, después otra. Entonces está distribuido entre todas las personas. Por supuesto, aquí tampoco es quien en ese momento lo está dinamizando ese rol, concentra la toma de decisiones, sino que la toma de decisiones está igualmente distribuida. Vale, estos serían los 4 estilos que nosotras presentamos. Así como los veis aquí, es la maquetación para Acción contra el Hambre, pero
quería, y he traído, enseñaros también cuál fue la maquetación original para Mondragón, porque lo presentamos como un continuo entre dos polos, digamos, que se alejan, que es la línea esa que aparece ahí arriba. Hay un montón de ejes que podíamos haber utilizado para presentar de una forma ordenada de izquierda a derecha estos estilos. De hecho, estuvimos valorando hacer matrices como complicadas en las cuales se tenían en cuenta distintos ejes, pero al final decidimos optar por lo sencillo y para no complicarlo demasiado, y entonces al tener que elegir un único eje, elegimos el que para nosotras o bajo nuestro punto de vista era el más nuclear, que es si la toma de decisiones está centralizada o si está distribuida. Porque al final los liderazgos inevitablemente, tal como los hemos entendido históricamente, están asociados a el poder y cómo entendemos el poder, ¿no? Y cómo se articulan las relaciones de poder. Y no hay nada que concentre más el poder que el que en tu mano esté tomar las decisiones, ¿no? Porque eres quien tiene el control sobre lo que sucede. Entonces, por eso escogimos este eje. Así que veis que arriba hicimos como una línea, ¿no? Que tiene, no son dos polos, sino que son dos flechas, ¿no? Es como todo lo que quieras ir hacia un extremo y todo lo que quieras ir hacia el otro. Y ahí compusimos los 4 estilos de liderazgo que os he planteado, con la intención de que entre ellos seguramente habrá una zona de grises. Es decir, es muy difícil que a lo mejor una persona diga, bueno, pues yo me identifico con el estilo autoritario personalista. Bueno, pues a lo mejor sí, y resulta que se identifica, y si lees los contenidos que nosotras planteamos ahí, resulta que resuenas con ese liderazgo de manual, ¿no? En España tenemos esta expresión, no sé si por allá también, nos dice, jo, eres esto pero de manual, de libro. Pero el hecho es que seguramente la mayoría de personas no, que tengamos un poquito de cada uno o un poquito de los dos de la izquierda mezclados, o, ¿no? Entonces, por eso no lo queríamos presentar como categorías estancas, que es la manera en la que sí aparece aquí en esta presentación de Acción contra el Hambre, sino más de esta forma, dejando espacio a un montón de posibles grises entre un estilo y otro. Bueno, y entonces aquí es donde me surge la primera pregunta que lanzo, que si queréis la podemos conversar luego, que es ¿con cuál resuenas tú más? ¿No? ¿Con cuál de ellos resuenas tú más? Pero antes de entrar en eso, a mí me encantaría contaros una cuestión que me llama mucho la atención cuando pues, voy viendo publicaciones nuevas sobre el liderazgo, o voy viendo en las organizaciones cómo se entiende o cómo se habla, ¿no? Y es que el estilo de liderazgo al servicio o de apoyo, ¿no? Hay en algunos sitios que me da la sensación, o estoy observando, que se pueden malinterpretar y acaba convirtiéndose en un estilo en realidad muy paternalista, más próximo al estilo autocrático que al estilo de al servicio. He buscado un par de ilustraciones que me sirven para explicar esto que estoy diciendo, para que se entienda bien lo que quiero decir. Mira, aquí hay estas ilustraciones de esta persona, ¿no? Que hace unas viñetas y unos cómics maravillosos, y habla normalmente de cosas si le queréis seguir en redes, a mí me gusta mucho, es muy divertido. Y habla pues de temas de liderazgo, de coaching, habla como de distintas cosas. Entonces, aquí tal como lo muestra, por ejemplo, la imagen de la derecha, ¿no? Presenta a ese líder, o ahí lo llama manager, con ese paraguas protegiendo al equipo, de manera que todo lo que puede perturbar a ese equipo, ¿no? Y allá lo representa como si fuera lloviendo, pues habla de demasiadas reuniones, interrupciones, cosas a tema como políticas internas dentro de la organización, deadlines que no son razonables, ¿no? Como que les protege, ¿vale? Entonces, a veces el liderazgo al servicio se interpreta así. Para mí esto es en parte una mala interpretación, porque si protegemos al equipo de deadlines no razonables, de interrupción, igual de interrupciones sí, pero de los temas políticos, es decir, el equipo vive en una burbuja, infantilizamos al equipo, porque no se entera de lo que está pasando en realidad, ¿no?
Entonces, para mí eso es una forma paternalista de visualizar el liderazgo al servicio. Y por eso lo quería traer aquí para transmitiros la forma en que yo veo este liderazgo al servicio, que no es esta manera paternalista en la cual le proteges absolutamente de todo y el equipo no sufre. O como en la imagen que aparece a la izquierda, ¿no? Que dice, no le muestres tus superpoderes al equipo, que sería lo que haría un líder, por ejemplo, autocrático, ¿no? Sino que ayúdales a que descubran sus propios superpoderes, ¿no? Entonces aquí de nuevo es como visualizas al equipo como si fueran personas que no tienen la capacidad de poder ver sus propios superpoderes, sino que eres tú quien les tienes que empoderar y les tienes que ayudar a que se den cuenta de eso, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, pero aquí ya puede haber opiniones diversas, eso no es un liderazgo al servicio, o lo es, pero con este patrón paternalista, ¿no? Y si introdujésemos conversaciones sobre feminismo, pues bueno, pues podríamos todavía desarrollar mucho más el tema en esa dirección, ¿no? Bueno, entonces, más bien para mí sería cómo puedes ayudar al equipo a que pueda decidir en torno a todo eso que está pasando, esa lluvia, ¿no? Que cae sobre el paraguas, aunque después decidáis que tú, por estar tomando ese rol de liderazgo al servicio, eres quien se encarga de renegociar los deadlines, de ver cómo las políticas no impactan en el trabajo que está haciendo el equipo, pero no de la manera en que lo metes en una burbuja que no se entera de nada, ¿no? Bueno, pues este apunte os quería traer sobre esto. Otro punto de vista que yo tengo es que cualquiera de los 4 liderazgos que os he contado y todos los grises que tú puedas detectar por en medio pueden ser perfectamente... Uy, perdón, que se me ha ido esta paginilla. ¿Qué pasa aquí? Atrás, atrás. Ahí ya está. Pueden ser perfectamente válidos. Siempre que se den 2 condiciones, diría yo. O 3 condiciones, más bien. Una, que hay respeto hacia las personas, que las personas nos respetamos, es decir, ¿por qué no un estilo de liderazgo autocrático siempre que haya un respeto hacia las personas, ¿no? Pero para mí eso no sería suficiente. La segunda cosa que, bajo mi punto de vista, es importante es que haya un acuerdo en que ese es el estilo de liderazgo con el que nos sentimos cómodas, cómodos y cómodes aquí en este contexto. Entonces, un acuerdo entre las personas que vais a operar bajo ese estilo de liderazgo, pues, por ejemplo, él o la líder o lideresa y el equipo, sí, este es el estilo con el que nos sentimos cómodas para que tú, que estás liderando el equipo, lo despliegue, ¿no? Entonces, sería, ya he dicho 2 cosas, el respeto hacia las personas, el que haya un acuerdo, que ese es el estilo, y el tercero, y creo que es importante, es que esté alineado con la cultura organizacional. Es muy raro encontrar una, por ejemplo, organización autoorganizada, y luego hablaré de este tipo de organizaciones porque yo pertenezco a una de ellas que es Greater Than, y que de pronto haya personas desplegando un estilo de liderazgo autocrático, ¿no? En un contexto autoorganizado, que luego se tomen decisiones top-down por parte de algunas personas, ¿no? Por ejemplo, al mando de un equipo, rechinaría mucho, ¿no? Y eso generaría muchísimas fricciones. Lo mismo, por ejemplo, a la inversa, si nos vamos al otro polo, ¿no? En un contexto hiperjerarquizado, ¿no? Donde todo se realiza top-down, donde solamente las personas que están en el top de la jerarquía tienen toda la visibilidad de la estrategia, ¿no? De pronto en un equipo se funcione de otra manera, de manera distribuida. Eso genera disonancias. Aunque en muchos contextos me han pedido, y yo he acompañado a ello, el generar pequeños pilotos o islotes o incluso troyanos en el que hay experiencias de liderazgo distribuido dentro de un contexto jerárquico, ¿no? Con la idea de que si funciona después se pueda extender, ¿no? Y yo eso sí que lo he vivido y lo he acompañado. También he vivido y no he podido acompañar porque no era posible, donde experiencias que se han realizado en ese sentido, la organización las ha apagado
porque las percibía como una amenaza a su cultura organizacional, ¿no? Y esto también yo lo he visto, ¿no? Cómo se daba. Bueno, entonces, resumiendo, que me voy. Para mí, cualquiera de los 4 liderazgos puede ser válido siempre que haya respeto entre las personas, que esté acordado, es decir, bueno, tú quieres ser una lideresa autocrática, pero es que el resto no nos parece bien ese estilo, y el último, que esté alineado con la cultura, ¿no? Entonces, si se dan esas 3 cosas, para mí cualquiera podría ser válido. Otra cosa es que yo tenga mis preferencias, que las tengo, y que tú o cualquiera de vosotros, vosotras y vosotras tengáis vuestras preferencias, que seguramente pues las tendréis. Yo mi preferencia es claramente el estilo distribuido, que es sobre el que quiero ahondar un poquito más y traeros alguna herramienta específica. Sea como sea, cuál es el estilo de liderazgo con el que tú resuenas y que está alineado con la cultura de la organización, entidad, asociación a la que pertenezcas, hay algo que sí que es importante, y es si de pronto, porque esto también lo he visto, ¿no? Si de pronto decidís, mira, qué interesante, pues viendo esto que nos ha mostrado Miriam, resulta que nos damos cuenta que estamos en un estilo participativo y nos encantaría, porque mira, nos ha gustado, acercarnos al distribuido. Ponte, ¿vale? Me lo invento, es un ejemplo. Es difícil que eso se pueda hacer si no está acompañado de un también pequeño cambio de la cultura organizacional. Es decir, va a ser difícil que puedas pedirle a las personas dentro de esa organización que está en una cultura pues, participativa, por ejemplo, que empiecen a desplegar un liderazgo al servicio distribuido si la propia cultura y procesos de la organización no cambian tan bien. Voy a explicar mejor esto dando como más detalle. En una cultura organizativa donde se da un liderazgo participativo y que tiene cierta jerarquía, seguramente la cultura y la estructura de la organización hace una serie de cosas que contribuye a que ese liderazgo, los liderazgos que se estén dando, son participativos, ¿no? Por ejemplo, esa cultura seguramente al rol de liderazgo lo asociará con una posición especial y lo hará haciendo cosas del tipo dándole más responsabilidad a esa persona. Esa responsabilidad irá asociada a un mayor sueldo. Esa responsabilidad y ese mayor sueldo irá asociado a pues, unas labores de representación, por ejemplo, que tiene que hacer la persona fuera de la organización, pues ir a una charla, pues vas tú en representación porque eres quien está en rol de liderazgo, en consecuencia tienes más información estratégica, en consecuencia también tienes un salario, una asignación mayor, probablemente tengas una estabilidad mayor a nivel de contrato. Bueno, entonces, cuando la organización está haciendo ese tipo de, iba a decir pequeñas cosas, pero bueno, no son pequeñas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en nuestras cabezas, las personas que estamos en esa organización asociamos que quien desempeña un rol de liderazgo está asociado a todas estas cosas. Si no cambiamos esas cosas, va a ser difícil que pidamos ahora a las personas, no, vamos a incorporar a partir de ahora un liderazgo distribuido. Estas personas va a ser muy difícil que puedan hacer eso cuando un liderazgo distribuido tiene que ver con que no siempre lo desempeño yo, lo desempeñamos distintas personas. Sin embargo, voy a ser yo la que mantenga ese contrato estable, las labores de representación, un salario superior, unas responsabilidades especiales. No cuadra, ¿no? Va a ser difícil que esto pase. Por tanto, cuando en una organización de pronto os planteáis cambiar el liderazgo supone también cambiar la cultura organizacional. Y poner el peso solamente en las personas, normalmente a través de una formación o algo así, que es lo que se suele hacer, ¿no? Venga, como queremos que haya un cambio de liderazgo, vamos a formaros en un liderazgo nuevo y a explicar exactamente qué es lo que queremos que sea diferente. Pero no va acompañado de todos esos cambios más estructurales y culturales, seguramente habrá problemas en esa transición. Entonces quería traeros esa parte también como más macro, que tiene que ver con la estructura organizacional relacionada con el liderazgo. Bueno, y por aquí
yo creo que ya de los estilos de liderazgo, a no ser que alguien en el chat quiera preguntar algo, os voy a dejar de hablar y ya saltaría a compartiros alguna herramienta. ¿Os parece bien o cómo hacemos? ¿Necesitamos parar y comentar algo o tiro adelante, lo que me digáis? A ver, así es tira para adelante y así espera que paramos. A ver, quiero ver ahí gestos. Nadie hace gesto. Vale, ya veo. Rebeca, Carolina, gracias, gracias, gracias. Muy bien. Venga, pues tiro adelante y os comparto unas herramientas. Claro, cuando pensaba qué herramientas traeros, me parecía interesante asociarlo a un caso real. Hay distintos casos reales que os podría compartir, porque parte de mi trabajo es acompañar a empresas que quieren incorporar una cultura de autoorganización y, por tanto, estilos de liderazgo distribuidos. Pero, bueno, sobre todo por no chocar con temas de confidencialidad y demás, pues os he traído cómo lo hacemos en Greater Than, que es una de las organizaciones de las que yo soy socia. Y es esta organización de aquí, que luego os pasaré la web, que hay una newsletter a la que os podéis suscribir si queréis. Bueno, entonces nada, ahí me tenéis ahí, estoy por ahí. ¿Y qué es lo que hacemos en Greater Than para articular estos liderazgos distribuidos? Bueno, pues además de tener unos procesos de toma de decisiones muy específicos que permiten que todas las personas que formamos, que somos socias, podamos tomar decisiones sin tener que recurrir a los consensos que ralentizan mucho la toma de decisiones, es decir, utilizamos otro tipo de modelos decisionales que tienen que ver más con los consentimientos. Bueno, pues entonces, aparte de eso, utilizamos un sistema de roles para estructurarnos, que además las personas que estáis como más en el núcleo duro de organizar actividades en Red Colaborar, conocéis, porque junto con Bryce y conmigo los hemos trabajado en algún momento. Entonces, este sistema de roles es simplemente definir quién se encarga de qué en cada momento en la organización, de una manera mucho más modular que lo es una descripción de puestos convencional. Es decir, los roles no son puestos, eso significa que una persona puede tener muchos roles, ¿no? Igual que con una descripción de puestos de trabajo, una persona solo puede tener un puesto de trabajo, ¿no? Sin embargo, con roles no. Una misma persona puede tener hasta 10 roles diferentes, un mismo rol puede ser compartido por 2 o 3 personas, ¿vale? Entonces, utilizamos este sistema de roles. Y esta que os muestro es una de las plantillas que utilizamos para definir y describir ese sistema de roles. Entonces, uno de los posibles roles que se pueden definir es el rol, por ejemplo, de impulsor o impulsora, que podría ser utilizado en un momento determinado en un proyecto para que alguien hiciera o tomase una serie de responsabilidades que pueden estar muy próximas a lo que en un contexto no autoorganizado se podría entender como líder o lideresa, ¿vale? Sin embargo, la forma que tenemos de describirla utilizando la plantilla, como he puesto aquí, suele ser diferente, con matices. Un rol de impulsor o impulsora seguramente no decida nada. Las decisiones las toma el equipo porque tenemos un liderazgo distribuido. Pero un rol de impulsor o impulsora seguramente sí se encargará de ir recordando al equipo los deadlines del proyecto para que no nos durmamos en la parra, ¿no?, que decimos aquí en España. Irá recordando, por ejemplo, las normas y los acuerdos que el equipo ha establecido en el caso de que de pronto alguien se salte uno queriendo o sin querer, ¿no? Entonces probablemente sea algo que realice este rol, es decir, encargarse de que aquellos acuerdos que ha establecido el equipo se cumplan, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que probablemente incorpore este rol de impulsor o impulsora, pero que puede variar de un proyecto a otro. A través de este sistema de definición de roles, pues después los plasmamos en alguna parte, que podría ser una hoja Excel, podría ser una pizarra digital,
O podría ser una aplicación un poco más sofisticada, como puede ser, por ejemplo, esta que sí que utilizamos, que se llama Maptio. Y os la pongo por el chat por si alguien tiene curiosidad y la quiere investigar. Entonces, en esta aplicación aparecerían, ¿no?, todos los roles con sus definiciones y quién está desempeñando cuál, incluidos esos roles de impulsor, impulsora. Drummer es también un nombre que utilizamos a veces para este tipo de cuestiones. Entonces, este sistema de roles, junto con esos procesos de toma de decisiones distribuida, es la forma en la que, por ejemplo, en Greater Than articulamos ese liderazgo distribuido que os he mostrado antes dentro de esos distintos estilos de liderazgo. Y yo creo que hasta aquí ya no os aburriría más, casi podríamos saltar a conversar. Os dejo ahí si queréis, hay una newsletter que yo escribo cada semana, cada 15 días, en la cual pues voy lanzando reflexiones, compartiendo cosas. Entonces, si alguien quiere, te puedes suscribir ahí. Igualmente por el chat os voy a compartir varios enlaces. El de esta newsletter. Tenéis también la página web de Greater Than, donde también hay una newsletter y podéis ver información sobre Greater Than y cómo nos organizamos. En breves en el mes de junio va a haber un evento que dura todo el mes de junio, donde va a haber distintos talleres y cosas que se llama Jamboree. Lo anunciaremos en la web, todavía no está publicado. Y tenéis también el enlace a mi LinkedIn y quien quiera me puedes conectar, pedir amistad, escribirme, lo que tú quieras si necesites. Oye, mándame más información sobre no sé qué, que me ha interesado o no me ha quedado claro. Bueno, y yo ya me callo y escucho si tenéis algunas preguntas. En el caso de que no tengáis, yo sí tengo para vosotros y vosotras. Las pongo en el chat. Y si alguien se anima a contestar alguna, fenomenal. Y si no, os escucho a vosotros y vosotras. Bien, creemos que es importante este espacio y si alguien quiere hacer una pregunta, creo que puede hacerlo o escribirlo también en la bandeja de mensajes. Dejamos unos segundos para que si alguien Tenemos, quiere... mi Esteban, tenemos una manito levantada de Juan Carlos. Desde Así Perú es. te escuchamos. Sí, Miriam, gracias. Muy interesante tu intervención. Yo quería saber, porque estos estilos de liderazgo son también estilos de trabajo, ¿no es cierto? O sea, se pueden aplicar estilos de trabajo. ¿Hay algún estudio que diga si es que hay una diferencia en la eficiencia de estos tipos de liderazgo? Es una pregunta buenísima, buenísima esta que haces. Y en términos de eficiencia, sí que hay estudios. Ahora mismo no he traído ninguno, pero si tienes interés, puedo rebuscar entre la información que tengo y en algún momento compartir. Sin embargo, lo que sí que te puedo decir ya es, y vuelvo a compartir mi pantalla, es que cada uno de estos estilos de liderazgo provoca cosas diferentes, como es lógico, ¿no? Es una forma de liderar un equipo diferente y eso genera reacciones diferentes. Entonces, el estilo distribuido, como lo pone ahí, es un estilo que está más que demostrado que genera un mayor nivel de iniciativa por parte de las personas del equipo, unos mayores niveles de compromiso y colaboración y entonces, por ende, hay una mayor efectividad en ese sentido, que es lo que tú me preguntas, ¿no? Cuando hay un alto compromiso, hay iniciativa, me atrevo a decir las cosas, me atrevo a plantear mejoras, me atrevo a dar mi opinión, a plantear que estoy en desacuerdo con algo, todo eso nos conlleva a innovar, a mejorar, a ser más eficientes, a traer ideas nuevas. Y estas cosas, el resto de estilos, cuanto más vamos hacia la izquierda en los estilos de liderazgo, sucede menos. Las personas del equipo tienden a una mayor pasividad. Puede que de pronto haya alguna que no, pero suelen ser excepciones. Un estilo autocrático tiende a que las personas se pasivicen más y además que les
en un estilo de liderazgo autocrático, como condensa la información estratégica, etcétera, 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 pues da de menos herramientas a las personas para que tengan capacidad de pensar, tienen menos acceso a la información, ¿no? En un estilo autocrático probablemente no habrá los niveles de transparencia radical que sí lo hay en el estilo distribuido. Entonces, las personas de un equipo, si tienen menos información, aunque quieran pensar, van a poder pensar con una menor calidad porque tienen menos información. Entonces, todo eso impacta en lo que dices tú de, no sé si lo has llamado eficiencia o productividad. Gracias. Muchas Vemos con gracias. las manos levantadas a Magdalena Rentería. ¿Puede, por favor, hacer su pregunta? En el líder participativo, yo tengo una pregunta. Por mucho que el líder sea comunicativo y a veces participa a muchos, le da los roles para que los utilice y no los ocupan. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué debe hacer ese líder participativo? Porque no tiene mejor dicho, no captan los demás líderes, ¿sí?, la comunicación efectiva de utilizar sus dones. Vale, a ver si he entendido bien tu pregunta, Magdalena. Lo que yo estoy entendiendo que me preguntas es ¿qué pasa cuando hay un líder o una lideresa participativa? Eso significa que a su equipo les da espacio para que participen, pero el equipo no lo hace. ¿Es eso lo que preguntas? Esta pregunta es buenísima, buenísima también. Cuando se da esto, claro, primero sería interesante preguntarse por qué pasa eso. Entonces ahí nos van a surgir muchas respuestas, ¿no? Yo me he encontrado en algunas organizaciones que pasa eso, por ejemplo, porque históricamente no había esa participación y de pronto ese líder o esa lideresa es nueva y sí es participativa, o de pronto ha decidido que va a cambiar su estilo y entonces se enfrenta a su equipo a una dinámica nueva a la que el equipo no está acostumbrada. Entonces ahí hace falta una etapa de transición para que se generen esas dinámicas nuevas, porque el equipo está pues, sorprendido, es como no sabe manejarse en ese nuevo escenario que se le presenta, ¿no? En otros contextos, por ejemplo, yo me he encontrado que la causa era que el líder o la lideresa eran participativos, pero la estructura y la cultura organizacional no lo era, que es lo que os he contado antes de que estaría bueno que fuese alineado, ¿no? Entonces, de pronto, ese líder participativo premia que haya propuestas, pero la cultura organizativa no, incluso castiga, ¿no?, cuando hay una propuesta, sobre todo si la propuesta no es brillante, ¿no? Es, uy, eso que has dicho es una tontería. Bueno, ya, pero claro, si me lo dices así, ya no voy a proponer nada, ni cuando sea tontería, ni cuando sea brillante, ¿no? Entonces, es como, resulta que hay un líder, pero que el contexto, de otras maneras, está penalizando lo que el líder quiere premiar y entonces ahí no funciona, ¿no? Y podría haber más casuísticas. Yo te he contado dos de las que más me encuentro, pero la pregunta sería ¿por qué las personas no participan cuando se les está dando el espacio? Y yendo a esa causa origen, entonces hacer algo, ¿no? Podría ser que el equipo no quisiera. Hay personas que dicen, no, a mí que me digan lo que tengo que hacer, que yo así estoy muy bien. Bueno, es que igual ese equipo coincide que todas las personas prefieren a un líder o una lideresa autocrática. Y de pronto ahí resulta que viene alguien que no, que quiere ser participativo. Y es como, uy, pues no. Va a ser difícil, no nos estamos entendiendo. No sé, hay como rascar un poco las causas. Si quieres contarme un ejemplo concreto en el que tú estés pensando, lo podemos comentar. Yo te he lanzado así como los que más me encuentro. Hay una pregunta que también... Yo tengo un ejemplo, sí, es parecido al que tú dices. En mi espacio donde yo lidero, Al parecer Magdalena tiene problemas de conectividad. Entonces seguro podremos dar seguimiento acá en Ecuador a Magdalena, que es acá de Ecuador, como quizá para ampliar esta conversación posteriormente. Tenemos una pregunta en el chat, pero también está levantando la mano Mariano Barreiro. La pregunta del chat plantea, querida Miriam,
si tú podrías dar como ejemplos de cada uno de los tipos de liderazgo, o como, por ejemplo, qué tipo de liderazgo es un equipo de fútbol o una orquesta, como para poder entender gráficamente eso. Y la pregunta que Mariano te haga a continuación. Gracias. De acuerdo, gracias. Uy, mira, me resulta súper divertida esta pregunta que habéis puesto en el chat. Gracias, porque no me la habían hecho nunca y me encanta. Pues a ver, porque me invitáis a ser un poco creativa, ¿eh? A ver, ¿cómo percibiría yo así de pronto un equipo de fútbol? En un equipo de fútbol veo como distintos momentos, o sea, veo que hay distintos momentos de liderazgo. Entonces, veo, por ejemplo, bueno, claro, luego los equipos de fútbol, habrá equipos de fútbol y equipos de fútbol, ¿vale? Entonces yo voy a pensar ahora como en el equipo de fútbol así más convencional que todo el mundo podamos tener en la cabeza, ¿eh? O los que yo tengo en la cabeza. Entonces ahí veo claramente un liderazgo muy fuerte del entrenador o la entrenadora que marca la estrategia, que dice dónde os tenéis que colocar, etcétera, etcétera, y que tal vez alguno o alguna pueda, con lo cual estaría en el autocrático, aunque en algún momento pueda ser participativo, consultando con su equipo tú cómo lo ves, ¿no? Pero luego cuando saltan al campo, aunque el entrenador o la entrenadora está ahí a lo largo del campo gritándoles y diciéndoles cosas, hay una parte inevitable que es que el equipo está allí corriendo detrás del balón y tiene que improvisar. Y a lo mejor pues ve las señales del entrenador o entrenadora y habrá momentos que no haya tiempo y tome decisiones de subir el balón para que vayan más a modo defensivo, de bajarlo, bueno. Entonces ahí tienen como un pequeño espacio de autonomía que se aproximaría a lo que es no un liderazgo distribuido, porque también ahí opera esas dinámicas del capitán o la capitana del equipo y cosas así, pero bueno, como que tendrían un poco más de espacio, digamos, de autonomía. Aunque diciéndoos esto también aprovecho para contaros una cosa, y es que hay equipos que tienen la percepción de tener un alto nivel de autonomía y desde ahí tienen el sentimiento de pues somos autoorganizados porque qué más podríamos hacer y decidir de lo que hacemos y decidimos, pero autoorganizado no es un equipo que tiene autonomía solo en las tareas que le competen y que no puede influir fuera de las tareas que le competen en su proyecto, etcétera, etcétera, y que por tanto no pueden influir en qué cosas pasa en la organización. Entonces, eso para mí no es un equipo autoorganizado, es un equipo que tiene autonomía dentro de lo que es su trabajo, ¿no? El cubículo de su trabajo, y que no hay un micromanagement, sin más, pero ya está. Y una orquesta, pues ahí lo veo muy autocrático, ¿no? Es como, no entiendo mucho de orquestas, pero lo que percibo yo desde fuera, ¿no? Es como el director o directora con la batuta y allí hay que ir todos clavados al tiempo, no sé. Eso es por lo menos cuando hacen la performance, ¿eh? Cuando es como cuando están actuando. No sé cómo serán los ensayos. Me hace estas preguntas. Esta pregunta me encanta y es muy difícil. Y Mariano, querías tú preguntar algo, creo. Sí, Mariano Vareiro creo que solicitaba el espacio para una pregunta. Por favor, el espacio. Sí, solamente dos cosas que yo quiero aportar. Agradecer mucho a Miriam por su exposición, muchos aprendizajes también de los colegas de organizaciones de la sociedad civil. Primero, de que yo vengo de organizaciones vecinales, comunitarias, trabajando hace unos años. Y en ese proceso del trabajo con la gente me di cuenta de que por más que el liderazgo sea democrático y participativo, en América Latina no tenemos una cultura democrática, no tenemos una cultura de inclusión, una cultura de la tolerancia. Entonces tenemos que trabajar primero en la organización para preparar a un líder democrático participativo. Porque un líder democrático participativo que aterriza en una organización va a frustrarse inmediatamente porque el modelo que le enseñaron en la educación formal y el modelo latinoamericano ha sido de dictadura. En Paraguay tuvimos la dictadura más grande de América Latina, 35 años, cada uno tiene su experiencia de dictadura en sus países, entonces no hay mucho que comparar. Entonces el desafío es siempre mayor porque la gente se acostumbró a un modelo donde existía una sola persona que decidía todo y le facilitaba la vida, no tenía que estresarse ni preocuparse en pensar. Entonces, cultura, ejercicio de la cultura democrática participativa, el ejercicio del pensar
y el ejercicio de construir el liderazgo participativo y democrático. Ese es el gran desafío que tenemos que construir nosotros, lo que somos referentes hoy día de la sociedad civil en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariano. Me encanta lo que has compartido, ¿no? Hablaba antes de cómo la cultura organizativa es bueno que esté alineada con el liderazgo, y tú nos llevas además la mirada y dónde está inserta esa cultura organizativa, que es esa cultura más social o contexto social y político. O sea que muchas gracias. Muchas En el chat- gracias. Sí, sí. Bien, Esteban, vamos a darle paso a Mariela, que tiene levantada su mano, y posterior te vamos a como leer una última pregunta que estaba propuesta en el chat, como para ir cerrando este espacio, sobre todo por el tiempito que tenemos. Así que, Mariela, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Felicitaciones, Miriam, y felicitaciones a los organizadores. Yo soy de Cooperativa Se Puede, de Uruguay, y la pregunta sería si estos esquemas de liderazgo pueden suceder de que la cooperativa trabaja por proyectos. Entonces puede suceder que, de acuerdo a los tiempos y las características de los proyectos, suceda de que haya un liderazgo más adecuado o más adaptado para un proyecto y otros liderazgos conviviendo a la misma vez, digamos, para otro proyecto. ¿Es posible que esto sea así? Y que a su vez esos esquemas que planteaste de roles, de esos formularios para los roles, nos ayuden a la cooperativa a unificar un poco más y ir hacia lo hasta al modelo más distribuido, que sería el mejor, digamos, ¿no? Porque uno pretende ir hacia allá, pero a veces no dan los tiempos o las posibilidades de generar esa cosa más de que todos pensemos, todos nos compenetremos, porque hay que cumplir con determinados objetivos, ¿no? Es como lo que decías de la orquesta, ¿no? Tenemos que llegar a que la armonía, nada, un poco es eso, las dos preguntas, una atada a la otra. Muchísimas gracias, Mariela, por esta pregunta también, porque llevas la atención a una cosa que para mí es muy importante. Bueno, pero empiezo contestando de lo que dices. Yo creo que sí que es posible que haya una misma organización con distintos proyectos, con distintos liderazgos. Para mí, lo que hace que eso pueda convivir sin fricción es que estemos de acuerdo en que sea así y que no pase nada y no nos importe. Entonces, siempre que haya un acuerdo de que eso es así y que nadie vaya a tensionar a otro equipo porque tú aquí no estáis haciendo este estilo de liderazgo, os estáis operando de otra manera, o sea, bueno, siempre que haya ese respeto y esa aceptación, pienso que puede funcionar perfectamente. Sobre la otra cuestión de que depende qué proyecto funciona más un estilo de liderazgo y otro, ahí me encantaría reflexionarlo un poco más, pero de primeras mi impresión es que no tiene tanto que ver con el tipo de proyecto. Y te cuento por qué. No sé si tú esto es lo que estabas pensando, igual a lo mejor no, estoy haciendo una asunción. Pero hay muchas personas, no estoy hablando ahora de ti, hay muchas personas que piensan que si un proyecto tiene unos plazos ajustados, para poder ir a la rapidez que esos plazos me piden, es mejor ir a un estilo de liderazgo autocrático porque así vamos a ir más rápido. Entonces, esto es un pensamiento que no sé si tú a lo mejor no, pero hay personas que tienen y para mí es un pensamiento confundido confundido por un motivo de peso, y es porque piensan que la alternativa de un liderazgo distribuido es utilizar una toma de decisiones basada en el consenso. Y claro, el consenso es lento de narices, es muy lento. Entonces, precisamente las organizaciones autoorganizadas como a las que yo pertenezco, no utilizamos casi nunca el consenso. Solo usamos el consenso para dos cosas contadas que son como muy fundamentales en la organización y que normalmente no conllevan ningún tipo de urgencia. Pues, por ejemplo, que vamos a cambiar los valores de la organización. Bueno, pues eso lo consensuamos, ¿no? O cosas de ese estilo. Para todo lo demás,
Jamás, jamás, jamás utilizamos el consenso. Vamos a otro tipo de modelos que ofrecen un equilibrio muy bueno entre que las personas puedan contribuir en la decisión, pero que la tomemos en el plazo que hay que tomarla, que son los consentimientos. Y si no has estado atenta y no has participado, se te pasó el arroz. Tiramos para adelante sin ti porque el plazo es lo que marca. Si os interesa esto, escribidme porque hay por YouTube una grabación en la que lo explica estos modelos perfectamente y os lo hago llegar. O si queréis a través de las compañeras de Red Colaborar, os lo hacemos llegar. Aparte de eso, los roles también facilitan mucho porque ¿qué pasa en el estilo de liderazgo autocrático? Y tú por eso yo creo, Mariela, que ya lo apuntabas. En el estilo de liderazgo autocrático, claro, lo que pasa es que si yo soy la jefa que manda, os voy como organizando a todo el mundo. Entonces, eso es rápido en el sentido de que, claro, yo lo tengo clarísimo y pum, 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 me obedecéis y ya está. Y digo, pero ¿cuántas veces yo no seré un cuello de botella para muchas cosas? Que podríais ir más rápido, pero jamás vais a poder ir más rápido porque como nadie en el equipo tenéis claridad, solo la tengo yo, que la tengo centralizada, pues eso no se va a dar. Los roles lo que permiten es esa claridad. Yo me ocupo de esto, yo me ocupo de aquello, y nos ponemos a trabajar. Y entonces todo el mundo lo tenemos claro, sé quién hace qué, quién se encarga de qué, y entonces eso nos permite la velocidad. No solo la velocidad, sino que además esos roles, al tenerlos puestos visualmente en alguna parte, si alguien se pone mal o malo, yo lo cojo y sé perfectamente lo que tengo que hacer porque está ahí escrito. Entonces sí, ayudan mucho. Gracias. Cerramos entonces con Nicolás, que justamente puso en el chat la pregunta y que ahora levantó la manito para hacerla. Y les recordamos que si alguna pregunta queda sin responderse, vamos a tener el espacio de los foros y vamos a compartir todo el material finalizando la feria. Nicolás, te escuchamos. Gracias, Miriam. Creo que vamos a estar revisando tus materiales con mucho interés porque está muy, muy útil escucharte y recibir estos planteamientos que de alguna manera creo que tocan a todas nuestras organizaciones. Yo quería oírte hablar sobre un caso que tenemos en Colombia, que es un grupo de organizaciones sociales de muy diferentes tipos y tamaños y temas y estilos. Tienen en común todas y son como unas 35 organizaciones. Tienen en común que trabajan todas de alguna manera en la construcción de paz en sus territorios. Y otra cosa que tienen en común es que todas son socias donatarias de la IAF. Y es un grupo que no es tanto una red, sino se llama un sistema. Y ha optado por ser un sistema que se autoorganiza, tiene una estructura y unos procedimientos, una manera de reunirse y tomar decisiones y actuar que es autoorganizada, no hay un modelo a seguir o que se haya seguido, sino más bien emerge desde adentro del grupo las formas como se organizan a sí mismas las organizaciones. Y en este momento pues hay una necesidad de un proceso de formalización y de revisión de esa estructura. Y sería interesante oírte hablar, aunque sea brevemente, sobre una posible combinación de estilos de liderazgo que puedan ser convenientes, necesarios para un proceso organizativo como este, que ha sido hasta el momento muy pues, como emergente o autoorganizativo y que ahora está viendo la necesidad de tener una estructura más clara, más definida y de sí, formalizar sus procesos. Esto que preguntas, Nicolás, es muy interesante porque intuyo que lo que estás describiendo tiene mucho que ver con lo que yo llamo un sistema de stakeholders o iguales difuso. Es decir, que sois distintas organizaciones que estás describiendo, ¿no? 35 creo que has dicho, que se unen con un interés común, ¿no? Pero que todas son iguales entre sí, es decir, ninguna está jerarquizada por encima de las otras.
Y además, cada una de esas organizaciones, cuando interpelas al estilo de liderazgo, entiendo que es que cada organización tiene su propia cultura, con lo cual el estilo de liderazgo que está como legitimado en una de ellas, pues igual no lo está en el resto de 35, o en unas sí, en otras no. Habrá ahí como, ¿no?, distintas cosas, y de pronto esas organizaciones se ponen a convivir, y yo vengo de una de ellas, y el estilo de liderazgo que legitimamos en mi organización y mi cultura organizacional, de pronto en este contexto no me lo legitiman, o algunas personas sí y otras no. Entiendo que por ahí va la cosa, ¿no? Claro, ahí mi punto de vista del trabajo a hacer es explicitar esto, ¿no? El tener conversaciones, las personas que estáis siendo partícipes de ese sistema, ¿no? Y tener conversaciones en decir, uy, qué interesante, estamos aquí un montón de organizaciones muy diversas, y la diversidad sabemos que siempre trae riqueza, y qué bien que la podemos aprovechar. Y al mismo tiempo esa diversidad también es un reto, porque hace que nos tengamos que esforzar por entendernos en unos códigos que cada organización entendemos muy bien dentro de nuestra propia organización, pero aquí esos códigos, como cada uno y cada una traemos los nuestros, pues de pronto esto es un lío. Tal vez debamos generar nuestros propios códigos para este sistema, que serán los códigos de este sistema. Es decir, no que cada persona traiga los códigos del sistema del que viene y pretenda que en este nuevo sistema funcionen, porque entonces eso es un lío, porque los códigos son diferentes, sino somos un sistema compuesto por personas de distintas organizaciones, tenemos que generar nuestro código común para entendernos, ¿no? ¿Cuáles son los códigos que queremos aquí, ¿no? Y dialogar un poco cómo articular eso. Y puede ser todo lo estricto o todo lo flexible que queráis, es decir, el acuerdo al que lleguéis puede ser, pues en este sistema hemos decidido que el estilo de liderazgo va a ser distribuido, aunque luego tú, cuando vuelvas a tu organización, tengáis otro. O puede ser mucho más flexible, en el que decís, vamos a aceptar que la persona que lidera un proyecto determinado despliegue el estilo de liderazgo con el que se sienta más cómoda, y por tanto probablemente coincidirá con el de su organización de origen, y eso se va a respetar. Eso significa que cuando a mí me toque en un proyecto contigo, que tú lo lideras, pues aceptaré el estilo autocrático, por ejemplo, si es el tuyo, pero cuando estemos en otro, pues optaremos. Yo creo que es más como ese entendimiento, ¿no?, de generar esa cultura vuestra propia nueva, y claro, y hablar de vuestras diferencias y vuestras similitudes. No sé si te ayudo mucho. Yo creo que así me has pillado un poco como a matacaballo, pero yo por ahí pensaría la cosa. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por este taller tan interesante. Esperamos contar contigo en más actividades que realicemos en la red Colaborar. Valoramos tu tiempo y tu disponibilidad.